Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Miriam Guerrero, soy consultora organizacional y el día de hoy vamos a hablar de la voz que inspira, de cómo hablar en público. Y para ello tengo de invitado a Armando Cavazos, pero déjenme les cuento un poquito más de Armando Cavazos. Armando es licenciado en comunicación con especialidad en comunicación y desarrollo organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su pasión por la comunicación se manifestó desde niño y aproximadamente desde los 7 años hasta la fecha ha sido maestro de ceremonias y conductor de diferentes eventos. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación y aquí estamos para platicar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho y es un tema en el que constantemente hay que estar trabajando porque pues diariamente nos comunicamos con muchas personas y a pesar de las circunstancias de la pandemia en la que pues si bien ya no estamos en lugares físicos al mismo tiempo, estamos utilizando este tipo de plataformas. Así es, Armando. Y pues tengo una pregunta para poder iniciar con esta sesión de entrevista. ¿Podrías ayudarnos a definirnos qué es la oratoria? Porque sé que la oratoria tiene mucha relación con esta, con este arte de hablar en público. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Sí. La oratoria, fíjate que la oratoria se define como el arte de hablar con elocuencia. Yo también le agregaría con elegancia. Y luego si nos vamos a las definiciones, sin entrar en conceptos muy profundos, porque esto es una plática, es hablar entre amigos, no es una clase propiamente. Pero entonces, si nos preguntamos, creo que en la primera parte, hablar con elocuencia. Queda claro que estamos hablando de hablar. Pero la elocuencia tiene que ver con una congruencia, tiene que ver con un buen uso y un buen manejo de nuestra voz y para esto entran diferentes técnicas de locución que son importantes y no necesariamente tenemos que ser locutores para aprenderlas y para saber utilizarlas. Por ejemplo, la modulación. La modulación es cómo vamos nosotros manejando nuestras entonaciones, nuestras intenciones al momento de hablar. Las intenciones son lo que proyecta la emoción que queremos nosotros manifestar. Si yo estoy enojado, pues entonces mi entonación va a ser distinta. Buenas tardes, Miriam. Si yo estoy triste, buenas tardes, Miriam. Si estoy alegre, buenas tardes, Miriam. ¿Sí? Y yo siempre digo, y esto lo he comprobado, y nos pasa, por ejemplo, cuando grabamos los locutores, tenemos que actuar también. A veces pensamos que solamente la locución de doblaje implica actuación, pero en general, toda la locución, así vayas a grabar un comercial, así vayas a grabar un video institucional, implica que tienes que actuar. ¿Por qué? Porque si tú tienes que hacer un comercial en donde estás alegre, aunque en ese momento estés realmente triste, pues tienes que ser congruente, tienes que marcar esa intención, pero de repente tienes que cambiar de una intención a otra. Esa es la modulación. Cuando yo paso de una intención a otra, es decir, muevo mis entonaciones. Y en este momento les estoy hablando muy tranquilo, pero de repente me exalto, ¿sí? Esa es parte de la elocuencia. Entonces hablamos de modulación, hablamos de la entonación y hablamos de otro elemento fundamental que se llama dicción. La correcta pronunciación y la completa pronunciación de todas las palabras. Si yo digo, voy al doctor, todos vamos a saber a qué me refiero. Sin embargo, estoy utilizando una mala dicción. Voy al doctor, no, voy al doctor. Tengo que pronunciar todas las palabras. A veces nos pasa con los diptongos. Por ejemplo, si yo les digo, ya está aquí, también nos podríamos obviar las dos A y decir, ya está aquí. Pero hay dos A. Entonces, la dicción implica que tengamos esta correcta pronunciación y para esto hay que practicar, porque nosotros en la escuela aprendemos la ortografía escrita, pero la ortografía hablada no la practicamos. Y es que si en la escuela también se incluyeran clases en donde aprendiéramos estas técnicas de locución que son importantes para la oratoria, pues incluso nuestro oído estaría más afinado para detectar cuando hablamos con las diferentes letras que tienen una fonética parecida. El caso de la B, el caso de la V.
que son muy parecidas, pero su pronunciación es distinta, porque no es lo mismo decir bueno, ¿sí?, que decir vayan. La pronunciación es distinta. Es una línea muy delgadita. Entonces, estos elementos son los que nos permiten hablar con elocuencia, que nuestro mensaje sea claro, sea correcto, que esté bien pronunciado, porque entonces voy al siguiente punto, que tiene que ver con la ortografía, con los signos incluso de puntuación. Cuando nosotros hablamos, también los utilizamos, solamente que no los estamos escribiendo. Incluso cuando leemos, y esto sería, ahí es donde insisto en este punto, cuando nosotros leemos, nos brincamos los signos de puntuación. Y vuelvo al ejemplo del carro. Ya aprendiste a modular, ya sabes meter los cambios sin que el clutch sea un problema, pero resulta que te pasas los rojos, que no respetas los altos, y eso es lo que ocurre cuando no hacemos una correcta lectura de la ortografía. La coma en un texto, si yo lo voy a leer, la coma me está marcando que tengo que detenerme, pero es una pausa más pequeña que la pausa del punto y coma. Y todavía mucho más pequeña que la pausa del punto y seguido, que es diferente a la pausa, al remate que implica el punto final. Entonces, para poder nosotros tener esta elocuencia, tenemos que prepararnos. Y si bien ya tenemos las herramientas, pero la realidad es que luego vamos tomando los usos y costumbres y los vicios del lenguaje y pronunciamos lo que hemos escuchado, aunque no esté correcto. Entonces, yo digo doctor porque así lo escuché siempre. Y todos entendemos en un contexto a quién fue a visitar, a qué profesional, al de la salud. Pero eso no significa que esté pronunciado correctamente. Entonces, todo esto es lo que implica un arte de hablar elocuentemente, y por eso yo le agrego y elegantemente, no rimbombantemente, que es distinto, ¿sí? Incluso cuando uno se dedica a la locución, en los cursos que me ha tocado impartir, yo siempre les digo, no es que uno vaya por la vida hablando como locutor, lo podría uno hacer. La voz tiene una versatilidad en la que si yo estuviera hablando como locutor, impartiendo esta plática, seguramente toda la plática la estaría haciendo de esta manera, estructurando, jugando, pero lo estoy haciendo de una manera de plática más informal. Y me han preguntado, Miriam, a veces me dicen, oye, pero yo le batallo. Todos lo hacemos, todos tenemos esta versatilidad, pero no nos damos cuenta. Lo que pasa es que lo hacemos de manera natural. El punto, la clave está en que nosotros eduquemos también nuestra voz, nos preparemos para hablar. Por eso cuando tú me preguntaste el tema, Ajá. y ya me habías dado por ahí una pista, una línea de hablar acerca de la voz, y entonces yo dije, pues la voz que inspira, porque al final ese es el efecto que debe tener una oratoria adecuada, que tú inspires. A veces podemos utilizar el término que manipules, pero a mí me gusta más verlo en un sentido positivo y propositivo, que inspires, que tú puedas convencer a las personas de tus argumentos porque lo estás diciendo correctamente, porque estás utilizando las técnicas para comunicarte adecuadamente, y no que la persona piense que le estás imponiendo o que le estás reclamando. Es que yo así hablo. Y entonces tenemos que cuidar la voz, cuidarla bastante. Y por aquí tenemos gente que nos está viendo desde otras partes de la República Mexicana. Y entonces imagínense que yo usara mi tono regio. Ajúa. Hay que aprender a jugar con la voz. Entonces, Sí. ampliando esa respuesta, Miriam, Sí. ahí te lo dejo. Sí, creo que nos has dado así como que puntos muy específicos sobre el verdadero significado de la oratoria, y también lo que tenemos que trabajar nosotros al momento de hablar en público, al exponer una presentación con el jefe, o al querer brindar una conferencia en línea, o pues cuando se llegue a dar de manera presencial. Creo que estos puntos de la oratoria, y como bien decías tú, es que nos presten atención, pero también entiendan lo que se quiere comunicar.
Y ahorita mencionaste una de las características que tiene también el dar un buen discurso, que es la elocuencia, pero también tiene otras características. ¿Qué otras características tiene también el dar un buen discurso, Armando, que nos puedas ayudar? Que tenga un orden, y eso es parte. Yo creo que la elocuencia es fundamental porque de ahí vamos desprendiendo. Tiene que haber un orden, y para que haya ese orden, nosotros tenemos que prepararnos en lo que vamos a hablar. Así sea una presentación muy sencilla, necesitamos estructurar nuestras ideas, y cada quien, aquí es importante, cada quien tendrá técnicas en lo particular. Muchas veces se nos dice, oye, haz un guión de todo lo que vas a decir. Eso sería ideal, pero hacer un guión, pues también lleva su tiempo. Entonces, lo que podemos hacer, y yo les recomiendo mucho, es que hagamos una pauta con los puntos más, por lo menos que ordenen los puntos que tú quieres decir. Va a ser una declaración de amor, entonces, ¿con qué empezarías? Punto número 1, le vas a platicar, vas a hablar de la historia, de cómo se conocieron, es decir, vas a hacer una remembranza. Oye, fíjate que nosotros cuando nos conocimos en aquella época, es decir, la introducción, lo que hablaríamos como introducción, desarrollo y conclusión. Y luego, punto número 2, ¿sí? Le vas a dar un regalo que traes ahí guardado, es una tarjetita. Mira, y en relación a esto que te platiqué y al tiempo que tenemos de conocernos, aquí tengo una tarjeta que te preparé especialmente. Punto número 3, ya que abre la tarjeta, entonces lanzas la pregunta. Y luego ahí, pues a lo mejor tendrías que tener el plan A, si te dice que sí, y el plan B, si te dice que no. Pero lo pongo en un ejemplo muy práctico. Si tú vas a hacer una presentación, que lo estamos viviendo, si tú vas a interactuar en una junta, pues tú tienes que tener estructurado el orden del día. El famoso orden del día es tan importante que deberíamos de tenerlo para todo lo que hacemos, sin tampoco obsesionarnos. Pero esto implica que nosotros tengamos una presentación profesional, y que ya que estamos cuidando nuestra voz y que estamos trabajando en aspectos como modulación, entonación, dicción, vamos entonces a trabajar el orden de las ideas. Es decir, no me voy a esperar a pararme frente a una cámara, frente a un auditorio y a ver qué se me ocurre. Tenemos que tener una preparación del discurso, pero también del contexto en el que se va a desarrollar. Y para eso es importante que investiguemos previamente. Voy a utilizar una plataforma. A ver, ¿cómo se maneja esta plataforma? Yo creo que la mayoría estamos relacionados con el Zoom, pero también hay otras plataformas virtuales como el Meet, como el Microsoft Teams, y cada una tiene sus particularidades. Hace un momento, y hay que decirlo, Miriam y un servidor nos conectamos media hora antes para hacer pruebas, y eso es parte de la preparación del contexto. A ver, ¿se puede, no se puede, queda, no queda el fondo, cómo le hacemos? Imagina que lo haces presencial, va a ser en una sala chica, en una sala amplia, tienes micrófono, no tienes micrófono, vas a tener un proyector de apoyo o no vas a tener un proyector. Todos esos elementos de preparación son importantes para que, como dicen en el fútbol, tú conozcas la cancha antes de pisarla. ¿Es pasto natural o es pasto sintético? Porque no se juega igual y hasta los tachones son distintos. Entonces, esto es necesario para que nosotros en estos tiempos tengamos una presentación exitosa. Cuidar todos estos elementos, porque insisto, hoy no pasa desapercibido. Hoy todo queda grabado, como aquella frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues lo que pasa en Internet se queda en Internet. Y aunque yo diga, no hombre, no están grabando la sesión, pero ¿qué tal si alguien está con su celular grabándonos desde acá? ¿Sí? Entonces ahí, esta visión de cómo prepararnos y de la importancia de la elocuencia en cuanto a aspectos de locución, pero también en cuanto a aspectos de preparación de lo que vamos nosotros a decir. Y creo que también puede ser esta parte de que a veces puede ser que algunas personas crean que pues la habilidad que debe de tener para hablar en público no todos la tienen, pero todo es cuestión también de que y empiecen a ensayar y empiecen a ver todos estos puntos tan importantes que tú nos mencionas para tener un buen discurso. O sea, creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Así es, Miriam. Sí.
Y hablando así como que de ahorita, de lo que hablabas, de la forma en cómo nos expresamos y de la forma en cómo tenemos que trabajar también esa reacción, también hay que estar preparados ante imprevistos y objeciones. O sea, si bien nosotros nos preparamos con anticipación para poder tener esta entrevista, sin embargo, también creo que siempre hay que estar pensando más, pues, ya sea en línea o ya sea de manera presencial, estar preparados para los imprevistos. O sea, no siempre nos va a salir como queramos las cosas, y más cuando damos una conferencia o vamos a hacer una presentación. Creo que siempre hay que tener un plan B para cuando se nos lleguen a pasar situaciones, no sé, por ejemplo, a mí me pasó hace poco en una sesión, pues que se va el internet, se fue la luz porque estaba lloviendo y se quedó una persona como anfitrión, entonces pues tienes que buscar ahí como que el apoyo entre el mismo público, los mismos asistentes, en que luego te regresen, pero también algo muy importante es que mi invitada se quedó hablando sobre el tema, entonces fue maravilloso porque esto no se terminó, porque ya nos habíamos ahí como que sintonizado a lo mejor en cuestión de que, bueno, yo le sigo, y para que la gente no se quede ahí como que desatendida, entonces también a veces puede ser de que en una presentación, cuando eran presenciales, el apuntador o alguien que le esté moviendo las diapositivas, o sea, siempre estar pensando, prevenir en este tipo de cosas que nos pueden suceder cuando estamos dando una conferencia o algo así y estar preparados para ello. Y eso es parte de la preparación. Y entonces agrego otro elemento, Miriam, la improvisación. Ok. Nosotros tenemos que estar preparados ante cualquier situación que se presente. Obviamente, lo primero es preparar todo para disminuir los riesgos. Sí. ¿Sí? Caso concreto de las presentaciones virtuales. ¿Cuántos planes? Contesto la pregunta. ¿Cuántos planes debemos de tener preparados? No solamente un plan B, un plan C y un plan D, dependiendo también del contexto. Entonces, para improvisar, nosotros tenemos primero que disminuir los riesgos. ¿Qué puede pasar cuando estoy hablando? Ya no solamente en cuestiones virtuales. Puede pasar que la presentación se atore. Entonces, si es presencial, pues mejor voy a tener impresa mi presentación por si se va, pues ya estoy listo. Oye, resulta que en la investigación que hice de conocer el espacio, el scouting, que le llaman, hay un pizarrón, tengo a la mano unos marcadores y ya con el apoyo de la presentación impresa, le sigo y hago gráficas, hago dibujos, hago garabatos. ¿Qué más puede pasar cuando estoy hablando? Me puede dar tos. Bueno, voy a tener agua. Y aquí una recomendación muy importante, cuando vamos a hablar, tenemos que tener agua al tiempo, no agua fría, porque eso nos truena la garganta. Claro, cuando estamos hablando necesitamos agua al tiempo para lubricar nuestra garganta, no para tronarla. Ya cuando nosotros disminuimos todos los factores de riesgo, la improvisación implica entonces pensar qué pasaría si ocurrieran estas posibles situaciones. La clave de la improvisación es cuando cuando nos pesca preparados, entonces salimos avantes. ¿Por qué? Se fue la luz, se descompuso el proyector, alguien se salió de la sala. Sin embargo, yo tengo la seguridad de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo. Y así como nos comentaba Miriam, se salió la anfitriona. Imagínense que se saliera ahorita y yo me quedara callado. Pues hay que seguirle. Como en los programas de radio, así nos pasa que de repente el operador se levantó y se tardó en regresar y ya lleva 5 minutos hablando y tienes que seguir hablando. Entonces, tenemos que estar preparados para diferentes escenarios para improvisar, pero la improvisación no es algo que ocurra espontáneo y que, ay, ¿ahora qué hago? A ver qué se me ocurre. No. Cuando nosotros tenemos conocimiento y manejo del contexto, ¿sí? Entonces es fácil improvisar. ¿Cuándo sé que tengo que empezar a improvisar? Cuando alguno de los elementos que yo tenía planeados, imagínense que la exposición que yo hago es una línea y en esa línea yo tengo planeado que voy a iniciar, que voy a tener mi presentación, que no me va a fallar la luz y de repente algo de esa línea empieza a fallar, entonces yo tengo que improvisar. Yo tenía preparada una dinámica y resulta que la dinámica la tenía preparada para 10
y el curso lo estoy impartiendo para 20 personas. Ah, bueno, pues entonces ajusto la dinámica. Sí, pero no me espero hasta que llegue la dinámica. ¿Cómo podemos nosotros improvisar? ¿Cómo podemos? Voy a leer la pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi habilidad para improvisar? Nos pregunta Luz Michelle. Con la preparación y con el ensayo previo. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que ensayar 1 o 2 veces. Y a veces parece como algo muy cansado, como algo muy tedioso. Sin embargo, nos ayuda. ¿Y con quién vamos a improvisar? Podemos improvisar incluso con nosotros. Hoy la tecnología nos permite que podamos colocar nuestro celular, nos grabemos en video o en audio y luego nos escuchemos y hagamos nuestras propias críticas. Oye, resulta que aquí como que me trabo, resulta que aquí como que no se me entendió, o aquí tartamudeo. Entonces hay que prepararnos previamente y yo les recomiendo mucho ensayar. ¿Cuáles son los elementos de desarrollo? ¿Cómo disimular que estoy improvisando? No es necesario disimular, cuando tú tienes la preparación, cuando tú tienes el manejo, la improvisación pasa desapercibida cuando tú tienes el sartén por el mango, como dirían. Cuando tú controlas la situación, nadie se da cuenta. Si yo tengo un guión y soy maestro de ceremonias, o si yo tengo una presentación, yo sé lo que sigue. Y si ya me equivoqué, si ya me trabé, a menos que yo lo haga evidente. Ajá. Ay, perdón, ¿saben qué? Ya me equivoqué. No lo digas. A mí me pasó en mi época de estudiante, estábamos en un programa y entonces yo dije, tanta gente que ha morido. Morido. Así dije. Y en ese momento era un programa de la facultad que transmitían a la 1 de la mañana. Okay. Era el espacio que nos habían dado. Solamente me estaban escuchando mis amigos y mi familia. Y entonces yo dije, perdón, muerto. Y todos coincidieron en que si yo no hubiera dicho eso, nadie se hubiera dado cuenta porque estaban medio dormidos. Entonces hacemos muy evidente el error. Sí. A respuesta concreta, ¿cómo disimular que estás improvisando? Nada más no digas que estás improvisando y nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Ahora, para esto, bueno, hay una pregunta pendiente. ¿Cuáles son? Sí, Miriam. No, sí. O sea, te iba a leer lo que nos comenta Ruth Vélez. ¿Cuáles son los elementos de desarrollo de nuestro discurso? Frases de impacto, clímax o cierre. Cuando nosotros lo preparamos, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo del discurso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Es una clase simplemente porque me tocó exponer y entonces yo tengo que convencer al maestro y convencer a los compañeros? Es algo más sencillo. ¿Es un proyecto que espero que me autoricen? ¿Es para que me aumenten el sueldo o para que me den un puesto más alto? Sí. ¿Es para que la chica o el chico me diga que sí? Porque me interesa sentimentalmente. Entonces, primero es el objetivo. Definimos el objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr con esa presentación, con esa exposición? Ya que lo tenemos, entonces también es importante que nosotros conozcamos, decíamos, el contexto de dónde vamos a estar, ya sea el restaurante, ya sea el jardín donde vamos a declarar el amor, la sala de juntas, la plataforma virtual que vamos a utilizar. Ya que conocemos esto, también es importante conocer quién está del otro lado. Cuando tenemos la oportunidad de conocer quién está del otro lado, voy a pedir un aumento, voy a presentar un proyecto para que me lo autoricen. ¿A quién se lo voy a presentar? Y entonces tengo que investigar un poquito. Oye, se lo voy a presentar a Miriam. ¿Cómo puedo convencer a Miriam para que me compre este proyecto? Entonces yo investigo y ya encontré que a Miriam le gusta cierto tema, entonces puedo relacionar el proyecto con ese tema para convencerla, ¿sí? Es decir, estudiamos a la contraparte, eso nos ayuda mucho. Y luego encontramos frases que sean de impacto. Por eso es importante escribirlo. A ver, ¿cuáles son las frases que alguien ya dijo o que yo puedo decir que impacten? Sí. ¿Cómo va a cambiar este proyecto la vida de las personas? Con tu apoyo, con la aprobación de este proyecto, vamos a trascender. Usted y yo y la empresa. Ay, a lo mejor es una frase que va a impactar. Ahí la tienes. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo a esta pregunta, gracias, qué bueno que están muy activos, Miriam. A ver, ¿cuál otra tenemos para que no se me pase?
Ya sé. Y Armando, en todo esto que también nos comunicas, creo que también es importante hablar sobre la comunicación verbal y la no verbal. O sea, la forma de hacer los gestos, también el contacto visual, que se debe de tener, porque hay ocasiones en que cuando estamos brindando una conferencia, estamos sí, hablando hacia abajo o hablando hacia arriba, hablando hacia los lados, entonces la forma en cómo está nuestro cuerpo, también las manos en los bolsillos o qué sé yo, o al momento de que estamos exponiendo ahorita que es en línea, puede ser de que nos estemos enfocando más en leer a lo mejor lo que están poniendo del chat y por qué es tan importante también la comunicación no verbal y que debemos de tener nosotros al momento de dar una conferencia, qué sé yo. Porque la comunicación verbal y la no verbal son un complemento. Cuando nosotros hablamos, el cuerpo también comunica y tiene que haber una congruencia entre lo que estoy diciendo y la postura que tiene mi cuerpo. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Miriam, por la invitación. No hay congruencia. Estoy muy contento, muchas gracias, Miriam, y mi cuerpo se mueve, es congruente. Por eso les decía hace un momento que cuando hablamos, la clave está también en actuar un poquito y que seamos congruentes con lo que estamos diciendo. La comunicación no verbal es importante porque nuestra postura tiene que manifestar seguridad, a menos que nuestra intención sea otra. Si yo me quiero mostrar como que no sé, pues es válido. Sería válido si ese fuera mi objetivo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro qué queremos para que en esa línea también nuestra comunicación no verbal vaya. Mirar a los ojos es importante. Cuando tenemos un público diverso, hay una técnica que yo le llamo la técnica del brochazo. Así como cuando das un brochazo. De esos brochazos cuando anda uno pintando sin ganas, ¿sí? Das un brochazo y pasas la mirada por todo el auditorio sin que te fijes en una sola persona. Eso lo hacen los artistas, por ejemplo, y tú sientes que el artista que está en el escenario, a lo lejos, sientes que te vio a ti, y en realidad lo único que está haciendo es repasando, porque es importante que la gente sienta que hay un contacto. Eso es fundamental. Tiene que haber ese contacto nos da una cercanía en el foro en el que estemos, incluso en el foro virtual que tenemos, ahí tenemos que ver la cámara y de repente bajar la mirada y observar quiénes tienen la cámara encendida, si vemos alguna expresión, es importante que haya esa interacción. Sí, sí. Y eso es súper importante. A mí, en mi experiencia, al brindar una conferencia, cuando se podía hacer de manera presencial, es también el poder interactuar. O sea, cuando yo he dado conferencias, es de que me acerco también al público. O sea, me bajo del foro y empiezo a interactuar también de esa manera. Si tienes esa confianza para hacerlo, hazlo. O sea, es maravillosa también la experiencia de poder preguntar, interactuar con la gente a la que le estás exponiendo, incluso en esta parte, también tu postura, la forma en cómo estés también parado cuando estás exponiendo, es también mantener esa postura firme o de que, sí, ¿cómo están? Pues no, ¿verdad? Entonces, tienen mucha razón en lo que nos comentaba sobre esta parte de la forma en cómo nos estamos comunicando. Y Armando, también hay algo que también cometemos mucho cuando estamos exponiendo, y a mí también me pasa, es las muletillas. Que a veces usamos tanto, pues, ¿qué hacemos con esas muletillas, Armando? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo trabajar con las muletillas? Pues, ¿qué te podría decir? Las muletillas, que son algo muy frecuente, lo primero es que identifiquemos cuáles son las muletillas que tenemos. Todos tenemos muletillas muy marcadas y a veces es más fácil que alguien, le podemos preguntar a las personas con las que tenemos contacto frecuentemente, oye, ¿cuáles son las muletillas que más utilizo? Y te lo van a decir. Porque también a veces hay muletillas que dependen de la región del país. Cuando tú identificas las muletillas, entonces tienes que traerlo al consciente. Y cuando estás hablando tienes que escucharte. Eso es importante. Tenemos que aprender a escucharnos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando, pero me estoy escuchando. No solamente estoy aventando palabras. Y cuando me escucho y detecto
que tengo muletillas, tengo que corregirme. O sea, este es un trabajo que se tiene que hacer desde adentro, pero lo primero es identificar cuáles son las muletillas para estarse escuchando y empezar a corregirlas. ¿Qué pasa? Que muletillas siempre vamos a tener. Es algo sobre lo que tenemos que estar trabajando. Podemos quitar la muletilla la quitamos y de repente, por vicios del lenguaje, escuchamos otra, se nos pegó, entonces hay que seguirla trabajando. No es que desaparezcamos las muletillas, hay quienes tienen una facilidad para hacerlo, ya con mucha práctica, pero no se desesperen. Algo que también nos sirve mucho es que nosotros pongamos alguna especie de, pues de reto, no voy a decir que de castigo, sino de reto. A ver, si esta es la muletilla o son las muletillas que más se presentan al hablar, cada vez que la detecte la registro en algún lado y entonces voy a tener que hacer algún reto. Esto nos ayuda, es una cuestión psicológica, pero es una manera de hacerlo. O incluso, Armando, puede servir cuando estás hablando, es ir contando, poner ahí como que tener una notita o algo e ir contando las veces que dijiste que puede ayudar cuando previo a dar esa conferencia o hablar frente al público, es ir contando también las veces que lo has hecho. Y como bien dices, o sea, esto no va a desaparecer de la noche a la mañana porque pues es una práctica que tienes que ir haciendo para poder ir diciendo pues cada vez menos esas muletillas que se van apareciendo. Escuchaba hace poco que era importante también los silencios, o sea, si a veces no tenemos nada que decir, a veces aparece esa muletilla y es cuando y pues yo creo que no pasa nada si hay un silencio y no tenemos la información que íbamos a decir en ese momento, entonces pues creo que sería ahí como que importante. El silencio también comunica, y es que las muletillas son para cubrir lagunas que tenemos al momento de hablar. Efectivamente, cuando más se presentan es cuando no sabemos qué decir y entonces las utilizamos para cubrir esos huecos. Mejor sería decir, permíteme y te doy la respuesta exacta. En lugar de que te avientes 4 o 5 muletillas, pues mejor aviéntate esa frase o aviéntate un silencio que también comunica. Eso es importante. Entonces, lo que tú nos recomiendas también es bueno. Vamos haciendo un conteo y luego nuestras propias estadísticas. ¿Cómo podemos también disminuir las muletillas? Pues preparándonos. Insisto mucho con este tema, porque en la medida en que nos preparemos, pues vamos disminuyendo las muletillas porque vamos evitando esas lagunas que se pueden presentar. Sí. Muchas gracias, Armando. Y una última pregunta. ¿Por qué surgen los miedos a la hora de hablar en público? ¿Qué es lo que pasa que nos llena de nervios el momento de hablar en público y nos genera un pavor enorme y empezamos a sudar de las manos, empezamos a ponernos nerviosos y temblamos y la respiración se agita un poco más? ¿Por qué surge? Claro que sí. Y quiero comentarles que ahorita damos respuesta a las preguntas, que muchas gracias. Ya, ahí las estoy viendo y ahorita las vamos a contestar. ¿Cómo hacerle? Lo que pasa es que, ¿o qué pasa? Ocurre que hablar en público nos pone en evidencia porque nos pone frente a muchas personas, que a veces puede ser la propia familia. Y culturalmente, todo lo que hacemos y que queda a la vista es señalado para bien o para mal. Entonces, creo que esto tiene que ver con una cuestión cultural del por qué cuando estamos pequeños se nos pasa a exponer una clase y a veces cuando no lo hacemos adecuadamente se nos castiga o se nos señala y esto nos va generando ese pavor para hacerlo más adelante cuando somos adultos. Y luego cuando somos adultos traemos todo esto y no sabemos comunicarnos para cosas tan sencillas como cuando alguien le está haciendo algo a tu carro, no sabes ni cómo decirle, no hayas las palabras para reclamarle. Entonces, esta cuestión tiene que ver con todo este bagaje cultural que traemos. Nos da miedo porque nos exponemos, porque quedamos en evidencia, pero no pasa nada. Al final tenemos que recordar que quien tiene el control de la información de lo que se va a exponer es la persona que está exponiendo. Si yo en este momento me quisiera poner a contarles de mi vida,
pues yo sabré hasta dónde les cuento de mi vida. Y si les doy detalles muy personales, pues, y luego ando llorando porque les di tantos detalles, pues yo decidí hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde voy a exponer? ¿Qué tanta información voy a dar? Y ese miedo se da por esta situación que traemos. Y una recomendación que yo les doy es, insisto en el ensayo, pero también en que lo vayamos haciendo gradualmente. Si a mí me da miedo hablar frente al público, pues hazlo con la gente de confianza, con tu familia, con tus amigos. Yo conozco algunas personas que hoy se dedican a dar conferencias, a exponer temas, que tenían un pavor a pararse frente a un auditorio. Y esa es una forma en la que lo hicieron. Lo primero es, oye, voy a dar una conferencia, invité a 10 personas, entre familia y amigos, de a gratis. Es más, de a gratis y les puse un cafecito. Practicó, se grabó y luego recibió la retroalimentación de la gente de confianza. Y luego se observó en el video, hizo sus propias observaciones. Entonces, esto nos ayuda. Lo haces con un grupo de 10, después con un grupo de 20, hasta que llegues a un auditorio de 10,000 personas. Y creo que, bueno, yo también les invitaría a esta parte a perder el miedo a hacer el ridículo, porque muchas de las veces esa confianza que teníamos, después nos llenamos de inseguridades y decimos, no, 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 es que si me equivoco, pues yo la verdad, yo les invito a perder el miedo. No crean que para mí fue fácil el comenzar con esta serie de entrevistas que he tenido y que ya con Armando ya voy en la 15. Entonces, o sea, creo que es también esa parte de vencer el miedo y de decir, va, igual la gente con la que voy a hablar no tiene la información o sí la tienen, no lo sé, es algo incierto, pero sin embargo no nos arriesgamos a hablar en público o a perder ese miedo, nunca vamos a saber cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que mejorar. Entonces sí es bien importante el que cuando ustedes tengan ahí como que la idea de exponer algo, de hablar en público o de, no sé si hay docentes aquí, el hablar frente a los alumnos y compartir una idea o incluso tú lo acabas de decir hace un momento, el compartir una idea con la familia, empezar a experimentar eso y hablar de determinado tema ahorita que estamos en casa y empezar a hacer el ejercicio y tener ese reto de decir, bueno, lo voy a empezar a practicar con mi familia, con mis amigos, qué sé yo, pero sí, les invito así como que a que pierdan ese miedo a hacer el ridículo frente a los demás, pues a final de cuentas vamos a aprender de esos errores y eso nos va a ayudar mucho, o sea, el poder hacerlo. Yo les invito a que tengan ese reto y que se animen a hacerlo. Y como nos comenta aquí Laura Linares, que es muy cierto, podemos tener unas tarjetitas. Yo les decía hace un momento, no es necesario que hagas un guión, porque un guión, si lo puedes hacer, qué bueno, porque luego lo puedes convertir en libro, pero puedes tener unas tarjetitas. Lo que pasa es que pensamos que hablar en público implica que hable y que todo lo tenga de memoria. No, y tampoco tengo que tener una presentación PowerPoint, porque yo recuerdo que en mi época de estudiante, me tocaron los rotafolios. ¿Y qué hacíamos con el rotafolio? Hacíamos una letra de este tamaño y llenábamos el rotafolio y lo que hacíamos era vaciar el libro en el rotafolio. Y luego nos parábamos frente al rotafolio dándole la espalda a los compañeros y empezábamos a leer el rotafolio. Ahí viene también la cuestión cultural de cómo hablábamos frente al público. Sí, recordar eso. Entonces, se vale ayudarnos con tarjetitas, se vale ayudarnos con elementos. ¿Qué necesito? Oye, a lo mejor las tarjetitas no, pero yo voy a tener un vaso para poner un ejemplo. Miren, aquí tengo un vaso y luego tengo arena y tengo pelotitas y hago. Se vale utilizar dinámicas. Nos pasa con los trabalenguas. Cuando yo doy cursos de locución y ponemos trabalenguas, dejo que se avienten el trabalenguas a cómo va. Pepe, pecas, pica, papas y se va. Espera, ¿quién te dijo que tenía que ser corriendo? Si estás en un concurso de trabalenguas, no te digo nada, porque a lo mejor uno de los elementos a calificar es la velocidad. Y los trabalenguas también nos ayudan, porque luego cuando hablamos de repente hay cierta combinación de palabras o cuando aparecen en otro idioma que se convierten en trabalenguas. Ajá. Pero la clave está en que tú practiques un trabalenguas
despacito, sílaba por sílaba, que lo disfrutes, que lo imagines, hasta que te salga. Si con la práctica vas agregando velocidad y llega un momento en que te avientas 3 trabalenguas en un minuto, perfecto, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre con esto de hablar frente al público. Hay que practicarlo, hay que ensayarlo, solo, grabándote, con personas conocidas, utilizando elementos. Y también algo muy importante, necesitamos encontrar nuestro estilo. ¿Cuál es tu estilo? Encuentra tu estilo. A lo mejor tú eres una persona que se le da agregar por ahí algún chistecito. A lo mejor eres una persona más seria y se le da agregar reflexiones, anécdotas, metáforas, que también estos son elementos que nos ayudan mucho. Y es otro tip que les doy. Tengan a la mano algunos elementos adicionales que te puedan ayudar. Las metáforas, los cuentos cortos, las frases, las anécdotas, todo esto te ayuda y se vale que lo tengas en una tarjetita y de repente lo utilizas como un elemento. Quizá no lo vas a utilizar, pero si lo necesitas, ya lo tienes. Sí. Es algo que les decimos mucho a los maestros de ceremonias, hablando de una actividad particular. El maestro de ceremonias tiene un guión, pero también tiene que tener información de la empresa de la que está hablando. Porque si a la hora que iba a subir el invitado se tardó, se cayó, la presentación no entró, él tiene que tener elementos para decir, mientras nuestro invitado prepara la presentación, les quiero recordar que pueden visitar nuestro sitio web y también comentarles que pueden subir sus fotos y etiquetar para nuestras redes sociales. Y además, al final vamos a tener la toma de la fotografía. Toda esa información que tienes adicional, a lo mejor no la vas a utilizar. Lo mismo ocurre en una presentación, lo mismo ocurre en una plática, pero tú lo tienes como en una carterita, es dinero extra que traes. Si lo utilizas, va, y si no, pues ya llevas ganancia. Sí. Sí, es cierto, esa parte es muy importante. Gracias, Armando. Y me gustaría ir cerrando ahorita la entrevista para luego ya pasar al tema de las preguntas de quienes nos acompañan. ¿Podrías decirnos 5 tips para poder trabajar esta parte de cómo hablar en público? El número 1 es la preparación de lo que nosotros vamos a hablar. Okay. Con todos los elementos que les decía. Conocer el lugar, conocer el público en la medida de lo posible, porque a veces no tenemos muy clara esa información, a veces no sabemos, no podemos ir al lugar hasta que sea el día del evento, pero mínimo podemos pedir fotografías o una referencia, o conocer la plataforma, ver cómo le hacemos, qué herramientas tiene, cuáles herramientas no tiene. Entonces, primero prepararnos, conocer todo esto, ¿sí? Lo segundo es que hagamos un ensayo, que practiquemos lo que vamos a decir y que, como punto número 3, seamos nosotros los propios autocríticos, pero también los propios receptores de la información. Okay. ¿Qué te podrían preguntar de lo que tú estás diciendo? A mí ese tip me lo dieron cuando presenté mi examen profesional de la carrera. Y yo recuerdo, se los comparto porque desde entonces lo empecé a practicar. En 2002 presenté mi examen profesional y lo empecé a practicar. El consejo fue, imagina tú qué te van a preguntar los sinodales, no lo que sea obvio, porque lo que es obvio tú lo estás exponiendo en tu presentación. Piensa como el malo del cuento. Y entonces recuerdo que antes de presentar el día, en la mañana estaba desayunando y pensé qué me preguntaría y lo apunté. Tomé una hojita, seguí comiendo y apunté 4 o 5 preguntas que si yo fuera el sinodal y pensando en el sinodal más malo y que te quiere preguntar para ponerte a prueba, de esas preguntas me hicieron 2. Pero como yo ya las había visualizado, no en lo que yo traía, sino en lo que no traía, respondí rápido y concreto. Entonces, ese sería el punto número 3. Imagina qué te preguntarían, que viene siendo parte de la improvisación, los escenarios, ¿sí? Punto número 4, descansa,
Relájate antes de una presentación. Eso es importante. Puede ser que la presentación sea en la tarde. Date un tiempo, ¿sí? Unos 5 o 10 minutos. No llegues corriendo, no llegues apresurado. Por eso es importante tomarnos un tiempo. Si un servidor iba a iniciar la plática a las 7, pues yo tenía que estar aquí desde las 6:30 en Zoom para ver. Y vaya que tuvimos detallitos con la iluminación y ahí se nos fueron increíble, pero 20 minutos. Y el último punto es que tengas confianza en ti y que esta es una habilidad. Es cierto, hay personas que traen ya una facilidad desde que nacieron, pero también es una habilidad que se puede desarrollar. Y eso me consta porque conozco personas que no hablaban, se tullían y hoy se dedican a esto, a impartir conferencias, a impartir cursos. Entonces, confía en ti. Nada más atrévete a hacerlo, como decía Miriam ahorita, y coincido. Ya cuando tú encuentres tu estilo, oye, pues ese estilo es el que te va a marcar. Y a lo mejor tu estilo puede ser que cuando tú haces la presentación traes siempre un sombrerito. Pues a lo mejor ese sombrero te va a servir para que sea tu característica y para que con ese sombrero hagas ciertas dinámicas, ciertos comentarios, o traer una pluma, o siempre te vas a aventar el mismo chiste o la misma frase, pero eso es lo que a ti te va a identificar. Pero hay que atrevernos, y no es de que, a ver, se me ocurre ahorita y ya, no. En el camino tú vas encontrando. A mí me gusta siempre cerrar, depende, cuando son las transmisiones, por ejemplo, que me toca transmitir para instituciones de la iglesia, pues yo siempre cierro con Dios nos bendice a todos. Pero también una frase que me gusta mucho utilizar en otros contextos es, lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Y son frases que, pues en algún momento ya están, ya existen, pero a mí me gustan. Yo no estoy diciendo que las inventé. Bueno, la de Dios nos bendice a todos, claro que no la inventé. Pero son frases que a mí me han gustado y que entonces se convierten en esa característica que luego la gente te las repite. Es increíble, pero repite tus frases. Y hay que atreverse. Sí, creo que eso es lo más importante y te agradezco estos 5 tips que nos acabas de compartir para poder comenzar a trabajar esta parte de hablar en público e ir perdiendo el miedo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente sesión de Hablemos de. Hasta pronto.